La paz del Señor esté sobre cada uno de nosotros y sobre ustedes, las personas que nos ven a través de las redes sociales y han multiplicado el mensaje o los mensajes que el Señor ha dado. Gracias por aquellos que nos reproducen a través de Facebook o a través de YouTube y que han podido multiplicar los mensajes que el Señor ha enviado a través de la Iglesia Cristiana Monte Tabor. Yo le pido al Señor que derrame una prosperidad abundante física, económica, espiritual sobre tu vida, sobre tu familia. Y que estés atento al mensaje de hoy, porque el mensaje de hoy tiene mucho para enseñarnos, principalmente en este 2020 que estamos viviendo y que el Señor ha permitido para enseñarnos muchas cosas. Vamos a ir al libro de Éxodo, y en el libro de Éxodo nos narra la palabra de Dios cómo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Y los israelitas vivieron, escucharon, vieron los milagros que el Señor hizo, el poder de Dios derramado para poder salir de Egipto, para que ellos pudieran salir de la esclavitud de Egipto. Y no solamente fueron liberados, sino que salieron con joyas de oro y de plata, salieron con vestidos. Y si tú no lo crees, yo voy a leerlo en el libro de Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36. Dice la palabra del Señor: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Esto es una introducción para llegar al punto que el Señor quiere enseñarnos hoy. Tremendo. Ellos salieron, ninguna de las plagas tocó al pueblo de Israel. Ninguna de las plagas. Salieron sin ser tocados por esas plagas. Vieron el poder de Dios derramado para que ellos fueran liberados. Resumiendo un poco, después que salieron de la tierra de Egipto, fueron a un lugar determinado por Dios. El ejército egipcio salió tras de ellos a perseguirlos. Y ese pueblo, a pesar de haber visto lo que habían visto y de haber visto los milagros que habían visto, miren la actitud que tuvieron y miren lo que sucedió con ellos. Vayamos a Éxodo capítulo 14 y vamos a leer 3 versículos, el 10, el 11 y el 12. Y nunca olviden que ese pueblo había visto el poder de Dios en carne propia. Pero al ver el ejército enemigo, miren lo que sucedió. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es interesante, ellos dicen que clamaron a Jehová, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, clamaron a Jehová, pero miren lo que le dijeron a Moisés después: mejor nos hubiera dejado como esclavos que morir en el desierto. Y reclamaban a Moisés muchas cosas. Ya algo empieza a pintar que no está mal, en el pueblo escogido por Dios. Cuando ellos clamaban a Jehová y hablaban de esa forma contra Moisés y contra Dios, se me viene a la mente el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, Lucas 6, 45, y quiero que tú lo tengas bien pendiente. Lucas 6, 45. El hombre bueno, dice nuestro Señor Jesucristo, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ten esto en tu mente: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo. Ellos estaban clamando a Jehová por temor al ejército egipcio, pero a la vez que clamaban a Jehová, le decían a Moisés que por qué los había sacado de la esclavitud de Egipto para venir a morir en el desierto, que mejor se hubieran quedado como esclavos. Tremendo.
Y resumiendo un poco, Jehová los libera de esa persecución en uno de los milagros más portentosos, cuando el Mar Rojo se abre y ellos pasan. Tremendo. Y en Éxodo capítulo 14, estamos en la introducción, versículo 31. Después de ese milagro del Mar Rojo, miren lo que pensaban el pueblo escogido por Dios. Y vio Israel aquel grande hecho, la apertura del Mar Rojo, y después el cierre del Mar Rojo, aniquilando al ejército egipcio y salvando al pueblo de Israel. Dice, y vio Israel aquel hecho que ejecutó, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo, pendiente de estas palabras, temió a Jehová, creyeron a Jehová y confiaron, y creyeron en Moisés, su siervo. Tengamos esto de telón de fondo en tu mente. Vieron nuevamente el poder de Dios, el pueblo. Temieron a Dios, creyeron a Dios y confiaron en Moisés, su líder. Ok, adelantémonos un poquito en el capítulo 15, versículo 22. Se presenta otra dificultad. Llegan a un lugar y no hallan agua. Quiero leérselas. Versículo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Un problema serio. Un desierto sin agua, tremendo problema. Y llegaron a Mara, no tenían agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Tremendo, no encontraban agua. Y después encuentran agua y es amarga. Y estos mismos que vieron el poder de Dios, estas mismas personas que temieron a Jehová, estas mismas personas que creyeron en Jehová Dios, estas mismas personas que confiaron en su líder, miren lo que pasa, lo que dicen en el versículo 24. Después que no encontraban agua, después encontraron que las aguas estaban amargas. Y dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Pero no lo dijeron con cariño, lo dijeron murmurando. Bendito el nombre del Señor. Nuevamente Jehová Dios les hace un milagro y endulza las aguas amargas. En el versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Tremendo, vamos entrándonos, ya acercándonos al punto que el Señor quiere enseñarnos hoy. Y el Señor suple abundantemente las necesidades de su pueblo. En el versículo 27 dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Tenían agua de sobra, tenían sombra de sobra, y allí descansaron. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo más adelante, versículo solamente más adelante, tuvieron hambre. Tremendo. ¿Y cuál fue la actitud de aquellos que vieron el poder de Dios? Que temieron a Dios, que creyeron a Dios, que confiaron en su líder. Bueno, los versículos 2 y 3 del capítulo 16 nos lo dicen. Quiero leerles lo que dice el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 16 de Éxodo. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bendito el nombre del Señor Jesús. Algo no estaba bien en el pueblo escogido por Dios. Y recuerden lo que leímos en Lucas 6, versículo 45. De la abundancia del corazón habla la boca. Ellos habían creído en Jehová Dios. Ellos habían confiado en Jehová Dios. Ellos habían visto el poder de Jehová Dios manifestado en sus dificultades. Pero aún así, cuando hablaban contra Moisés, lo hacían de una forma venenosa, lo hacían de una forma en murmuración. Y tremendo. Y recuerden lo que dice ese versículo, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que había un problema en el pueblo de Dios. Y yo creo que ya tú y yo podemos ir sacando conclusiones. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Más adelante surgió nuevamente un problema con el agua. Tremendo.
Y por ahí predican que el pueblo de Dios no va a tener ningún problema. No, vamos a enfrentar problemas, pero el Señor nos sacará de ellos. Capítulo 17, versículo 1, quiero leerles. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Estaban en obediencia. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Nuevamente, el pueblo se enfrenta a un problema. No había agua. Y nuevamente el pueblo saca a relucir lo que había en su corazón, por las palabras que dicen en el versículo 3. Nuevamente el pueblo de Dios saca a relucir o saca a la vista lo que hay o lo que había en su corazón. Y le voy a leer el versículo 3, dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Espero que me estés captando el mensaje. Estos mismos que un tiempito atrás habían dicho que habían visto el poder de Dios, que creían en Jehová Dios, que confiaban en Jehová Dios, que confiaban en el líder que Jehová Dios le había puesto en Moisés, nuevamente al frente de una dificultad, hablaron como hablaron. Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Había un problema. No con las palabras, porque las palabras simplemente eran consecuencia de lo que había en su corazón. Había un problema no con las palabras, sino con lo que había en el corazón del pueblo. Ellas eran consecuencia de lo que había en su corazón. Cualquier parecido con la realidad hoy, pues no es casualidad. Y el Señor quiere enseñarnos mucho hoy, este domingo 4 de octubre, porque en este año 2020 hemos estado enfrentando a muchas situaciones difíciles. Hemos estado enfrentando muchas situaciones difíciles y la iglesia de Cristo ha manifestado diferentes posiciones. El pueblo de Israel creyó en Dios, temía a Dios por lo que hizo después del Mar Rojo, confiaban en Dios, confiaban en su líder, pero apenas se presentaba el primer obstáculo, hablaban palabras que eran totalmente contrarias a lo que ellos habían dicho que creían y a lo que ellos habían dicho que confiaban. Yo quiero que vayamos al libro de Isaías para ir entendiendo de dónde viene todo esto. El libro de Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29, dice la palabra del Señor. Isaías 29, capítulo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí. Ojo iglesia, escucha bien. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Estén bien atentos. Se acerca a mí, y está hablando el Señor a través del profeta Isaías. Se acercan a mí con su boca. Me honran con sus labios. Quiero repetir de la cita, Isaías 29:13. Pero su corazón está lejos de mí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y recuerdo cuando leo esta porción bíblica de Isaías, lo que dice el libro de Mateo, versículo 22:37. Mateo 22:37 dice la palabra del Señor. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y Jesucristo nos había recordado y nos había dicho, y el profeta Isaías, que de lo que hay en tu corazón es lo que se expresa a través de tu boca. Quiero repetirte Isaías, bendito el nombre del Señor Jesús. 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se dan cuenta cuando proferimos con nuestros labios una adoración a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él? Y miren la segunda parte del libro del profeta Isaías. Y quizás tú habías entendido bien lo primero, pero oye la segunda parte del versículo 13. Y su temor de mí, está hablando el Señor, no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido
enseñado. Quiero repetirlo nuevamente. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que ha sido enseñado. El pueblo de Israel había visto el poder de Dios, habían declarado que creían en Dios, que confiaban en Dios, pero ante cada dificultad expresaban con sus labios inseguridad, derrota. Mejor nos hubieran dejado en Egipto, que muriéramos allá. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? El problema no solamente eran las palabras que decían, sino lo que había en el corazón del pueblo de Dios. Y quizás hay parte de la iglesia hoy en día que está sufriendo el mismo problema. Honran al Señor, alaban al Señor, se acercan al Señor, pero con su boca, con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Y en cuanto al temor de Dios, lo pueden proclamar con sus labios, pero miren lo que dice Isaías: y su temor de mí, dice el Señor, no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se acercan con su boca, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos, está lejos. Bendito el nombre del Señor. Quiero que, para terminar, en este sencillo mensaje, tú reflexiones y medites en esta palabra. Meditemos en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 23. Juan 4, 23 dice la palabra del Señor: mas la hora viene, nos está hablando Jesucristo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El Señor desea adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores de boca, de labios, no temerosos de Dios porque me lo han enseñado en el templo, en la iglesia. Y es como un dogma, una doctrina de que debo temer a Dios, pero realmente mi corazón está lejos de Él. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: porque mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo quiero hoy que abramos nuestro corazón y permitamos a Dios que limpie nuestros corazones. No sé por qué el Señor envió este mensaje. Me hubiera gustado quizás un mensaje de prosperidad, un mensaje de abundancia, de avivamiento, pero el Señor me dio este mensaje. La iglesia me está honrando, alabando, teniendo de labios hacia afuera, pero su corazón está dentro, está muy lejos de mí. ¿Y qué debemos hacer? En la palabra está la respuesta. Yo creo que como hizo el rey David, vayamos al Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor, y quiero que tú la medites y te quedes con ella en tu corazón. No en tu mente, solamente en tu corazón. Decía el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Recuerden, Jesús nos lo dijo, el profeta Isaías lo dijo, guiado por el Señor: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Jesucristo nos recordó cuando dijo: debemos adorar al Señor, obedecerlo con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestra fuerza, con nuestra economía, con todo. Es para glorificarlo a Él. Y si tú quizás, y yo quizás, hemos sentido que muchas veces lo que expresamos va en contra de lo que creemos, y estamos entendiendo hoy que lo que muchas veces hablamos sale de nuestro corazón, necesitamos no solamente corregir nuestras palabras, sino corregir la fuente del problema. Así como el pueblo de Israel, era el corazón que ellos tenían. Y quiero decirte y repetirte rápidamente el Salmo 139, versículos 23 y 24. Como pidió el rey David, quizás nos toca a nosotros, como iglesia de Cristo, en este 2020, pedir nuevamente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos,
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Medita en este sencillo y corto mensaje y ojalá sea de edificación para ti como lo ha sido para mí. La Iglesia Cristiana Montetabor te saluda. Síguenos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Cristiana Montetabor, en YouTube, y espero que este mensaje sea para construir, edificarte y fortalecerte. Bendiciones.